Ahora, Vlad, tú dices que hay 10 señales de que alguien tiene un demonio. Quiero saber cuáles son esas 10 señales en un momento, pero antes quiero preguntarte esta gran pregunta que mucha gente hace, que es, ¿puede un cristiano tener un demonio? Gracias por recibirme, Bob. Yo creo que los cristianos pueden tener lo que quieran tener. Yo creo que los cristianos pueden tener un demonio, pero un demonio no puede tener a un cristiano. Entonces, cuando alguien una vez vino y me dijo que no coincidía conmigo en que un cristiano puede tener un demonio, le hice una pregunta. Le dije, ¿puede un cristiano abrir la puerta a un demonio? Dijeron que sí. Entonces dije, entonces sí pueden tener un demonio. Bueno, entonces hablemos de cuáles son esas puertas abiertas. Dices que hay 3 puertas principales para obtener un demonio. ¿Cuáles son esas 3? Los demonios operan, yo considero como moscas, como mosquitos. Si tú abres una ventana en tu casa, ellos entran. Puedes poner una señal enfrente de tu casa que diga, los mosquitos no son bienvenidos, pero ellos no leen señales. Simplemente ven la abertura y entran. Y por la causa de que un mosquito entra, no quiere decir que el mosquito se vuelve el dueño de la casa. Lo mismo pasa con los espíritus demoníacos. Ellos buscan entrar y hay 3 tipos de categorías principales. Primero, por herencia. Demonios que se pasan por la línea sanguínea o también puede pasar en el útero. Por ejemplo, si un chico es rechazado por los padres y muchas veces tienen un espíritu de rechazo. El segundo es la intrusión. La intrusión pasa cuando somos jóvenes y hay una intrusión de espíritus demoníacos que sucede por una familia quebrada o por abuso. Y la tercera es por involucramiento, por un pecado sin arrepentimiento y habitual. Generalmente es el pecado o el involucramiento con lo oculto. El aborto o incluso el consumo de pornografía o drogas pueden ser puertas abiertas a demonios que pueden tomar el control particular de la vida de alguien. No quiere decir que la persona es completamente poseída, pero puede perder control sobre 1 o 2 partes de su vida y los demonios comienzan a acosarlos. Comencemos a encarar esas 10 señales de que alguien tiene un demonio y la primera realmente sigue lo que tú has estado diciendo, ¿sabes? Si hay involucramiento con lo oculto o una falsa religión. Así que cuéntanos sobre eso. Bueno, cuando entramos a la brujería o a lo oculto, entramos al territorio enemigo. Tuve una situación en la cual fui mordido por un perro. No cualquier perro, fue un pastor alemán. Y este perro pertenecía a un maestro que me estaba ayudando con matemáticas. Y yo siempre era curioso y quería ver la casa del perro. Entonces entré a la casa de este maestro y entré al territorio. Sabía que el perro estaba en correa, pero sabía que esto era su territorio. Yo no había visto al perro. El perro estaba durmiendo en otro lado y de repente vino y me atacó. De hecho, casi morí. Si no me hubiera rescatado este maestro, era grave. Antes de eso, el perro me ladraba porque yo no entraba a su territorio. Pero cuando entré a su territorio, me mordió. Una vez que entramos en el terreno de la brujería, lo oculto, la falsa religión, ya no se nos va a ladrar más. No vamos a ser tentados, sino que seremos atormentados porque entramos a su territorio. El pecado, la brujería y lo oculto son su territorio. Es una gran ilustración. Sí, pero la sobreviví. Así que siempre le digo al oculto, llama a Jesús. Él vendrá y te rescatará, te liberará, te hará los puntos. La segunda señal es, yo encontré esto muy interesante, experimentar una gran inquietud en un ambiente espiritual. Cuéntanos sobre esto. Los demonios, si ellos no pueden evitar que nos acerquemos a Jesús, su segundo objetivo será que no podamos crecer en Jesús. Y muchas veces los espíritus impíos sentirán una gran inquietud y mucho ataque tratando de buscar a Jesús. Casi como una restricción. Si recuerdas la historia de Lázaro saliendo de la tumba, él fue revivido, pero él todavía seguía atado. Imagina una persona atada, una persona en camisa de fuerza,
caminando. Esa es básicamente la imagen de una persona que ama a Jesús, tratando de buscar a Jesús, pero tiene un ataque demoníaco en su vida. Es como Israel en Egipto, bajo tormento. Realmente están tratando de presionar hacia Dios, pero su vida es muy difícil. Y eso generalmente pasa en la vida espiritual. Cuando la gente es liberada, una de las primeras señales dicen, sentí que mis manos fueron liberadas y ahora puedo buscar a Jesús con toda la pasión que quería. Puedo ver por qué alguien que tiene un demonio, digamos que está en la iglesia, escucha la verdad y el demonio dice como, uy, tengo que salir de aquí. O la gente se queda dormida todo el tiempo. Es el lado opuesto de esto. Voy a leer mi Biblia, voy a despertarme temprano. Y pueden abrir Instagram y pasar horas sin quedarse dormidos. Pero cuando se trata de escrituras, con el mismo versículo se quedan dormidos. No digo que siempre que estamos cansados es demoníaco, pero si hay una resistencia perpetua a cosas del espíritu y tu corazón encuentra el deseo, entonces sí podría ser demoníaco. La tercera señal de que alguien pueda tener un demonio es hostilidad hacia el ministerio de liberación. ¿Has tú atestiguado esto, experimentado esto? Sí, muchas veces, pero de hecho, veo esto en la Escritura. Jesús viene a la sinagoga y un hombre judío temeroso de Dios, quien alaba a Dios, se vuelve violento hacia Jesús y comienza a hacer todos estos sonidos. Por cierto, no era él, era un espíritu impío. Y muchas veces cuando el servicio de liberación pasa, mucha gente empieza a sentirse mal en su estómago. Escuchan voces, empiezan a sentirse muy incómodos y cuando un ministro empieza a orar por ellos, se vuelven violentos. Eso también es una señal muy clara de que hay algo en ellos que no les gusta este ministerio, porque eso en ellos está a punto de ser expuesto y expulsado. Número 4. Pensamientos intrusivos o escuchar voces en tu cabeza. El enemigo ama plantar pensamientos en tu cabeza. La Biblia dice que Judas tiene pensamientos puestos por el diablo en él. Y eventualmente el diablo vino y entró en él. Y dijo esto sobre Ananeo. Pedro dice, ¿por qué permitiste que Satán te ponga esto en tu corazón? Satán muchas veces cuando vive por dentro, los demonios comienzan a controlar el pensamiento de una persona. Por eso hay que diferenciar la carne y un demonio, porque la carne no habla, los demonios sí. Casi escuchas una tercera persona hablando ahí, en tu mente. Y típicamente son pensamientos para blasfemar, para pensar en suicidarse, pensamientos crónicos intrusivos. Todos somos tentados desde afuera. Cuando una persona está demonizada, no es tentación, es tormento desde adentro. Bueno, y todo esto lleva a la siguiente pregunta, que es muestras de violencia, ataques de violencia, autoviolencia o incluso suicidio. Sí, lo vemos incluso en el rey Saúl. Él se sentaba en la mesa familiar, agarraba una lanza y le tiraba cosas a sus niños. Eso no era normal. La Biblia dice que hay un espíritu que venía sobre él y luego cuando eso se iba, él no experimentaba liberación, sino alivio. Y eso es lo que mucha gente que tiene una experiencia demonizada siente. Hay momentos en los cuales se les viene y hacen cosas de las que se arrepienten, que a veces pueden dejarlos en prisión. He orado por gente que en violencia arrojó cosas, por ejemplo, a maestros. Y esto es lo que dicen, cuando terminó, no sé qué me había pasado, no estaba en control. Y por cierto, diríamos, no estás tomando responsabilidad por tus acciones, pero en realidad algo tomó el control y la persona estaba en el asiento trasero y no podía detenerlo, hasta que fueron finalmente liberados y el Espíritu Santo ayuda a construir a través de ellos el fruto del autocontrol. Así que es posible cuando una persona dice, no estaba en control, no sé qué pasó, algo tomó el poder de mí. Eso puede ser verdad, un espíritu impío. Siguiente, ataques constantes en tu sueño. ¿Qué clase de ataque estás diciendo? La Biblia dice en Mateo 13 que cuando dormían, el enemigo atacaba. El enemigo, cuando hay una puerta abierta, a él le encanta atacar nuestro sueño, porque si no descansamos bien, esto afecta a nuestro día. Muchas veces esto pasa viendo arañas constantemente cayendo, siendo disparado en el sueño, siendo matado, siendo abusado en un sueño. Una de las señales comunes de actividad demoníaca en la vida de alguien es una regular, una consistente presencia de sueños, ya sea de ataque o sueños sexuales, incluso al punto en el cual una persona tiene una vida distinta en el sueño. Tienen quizás una pareja distinta en el sueño y a veces tienen
problemas crónicos de matrimonio y no pueden tener hijos en su vida física. A veces cuando pido liberación y el demonio dice, soy su marido está al lado de la persona y digo, ¿quién es este hombre? No conozco a este hombre, quiero matarlo. Él no es su marido. ¡Wow! Cuando los chicos fueron dedicados al enemigo en una temprana edad, a veces esos demonios quieren conectar y cohabitar con esa gente. Y esa gente generalmente experimenta problemas físicos extremos, fatiga extrema durante el día por causa de esos ataques. Mi esposa, de hecho, tuvo esto y cuando experimentó la liberación, causó problemas en el matrimonio en los primeros años. Y luego, después de la liberación, su vida cambió por completo. Siguiente, pesadumbre, depresión y miedo constante. La Biblia dice que en vez de un espíritu angustiado, Dios nos da un manto de alegría. La angustia es una sensación. Si es un espíritu, no puede ser tratado con medicina. Si es algo simplemente emocional, puedes ir al doctor y él puede ayudarte. O puedes descansar lo suficiente, ir a la naturaleza y arreglarlo. Pero si es un espíritu, los espíritus no se van con ayuda médica o terapia o incluso counseling. Los espíritus tienen que ser encarados por un espíritu, el Espíritu Santo. La Biblia también dice que el espíritu del miedo. Así que hay un miedo natural, hay un miedo de Dios y también hay un espíritu demoníaco de miedo que te controla la vida de alguien. La gente a veces siente que alguien se les sienta encima, que no pueden salir. Todo se ve bien por fuera, pero todo está mal por dentro. Y cuando pasa la liberación, esta gente comienza a vivir para la gloria de Dios sin ese miedo y sin esa angustia. Si alguien se pregunta si el miedo es un espíritu, la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. Absolutamente. Número 8. Un intenso deseo por cosas profanas. ¿A qué te refieres por cosas profanas? Cosas como la pornografía, la violencia, consumir cosas profanas, que son el alimento para los demonios. Los demonios necesitan comida. Estas son las cosas que ellos consumen, son las cosas de las que se alimentan. Y hay una diferencia entre la carne y el demonio. Otra de las diferencias entre la carne y el demonio es que la Biblia dice que tratar con la lujuria es un tema de la carne. Tienes que cortarte la mano, quitarte el ojo, es decir, quitar los puntos de gatillo, los disparadores. Si yo quito los disparadores y todavía veo, entonces no es un tema de la carne, es un tema del espíritu. Cuando quito la mano y todavía estoy queriendo agarrar, estoy con un espíritu. Y ese espíritu impío tiene un apetito. Ese apetito es como si necesitasen alimentarse. Y ellos se alimentan de cosas profanas, como pornografía, cosas pervertidas. Cualquier cosa que es contraria y opone a Dios es su alimento. Y a veces la persona que está demonizada incluso dirán, algo en mí quiere ver pornografía, algo en mí desea drogas, algo en mí quiere esa cosa profana. Y una vez que fue removida la carne, todavía está ahí, que podemos controlar, podemos crucificar. Pero un demonio no puedes controlarlo, él te controla a ti. El único remedio para un demonio es la liberación, no el autocontrol. La carne aplicamos autocontrol, crucificamos la carne, sí. Ese es el remedio para la carne. Para los demonios el remedio no es la crucifixión, es expulsarlos. Número 9. Enfermedades crónicas. La Biblia habla de espíritus malignos escondiéndose detrás de enfermedades. Jesús, cuando sana a aquellos oprimidos por el diablo, no quiere decir que toda enfermedad tenga una enfermedad detrás, pero muchas sí pueden tenerlo. He visto una persona que vino con leucemia. Se le habían dado solo algunos años para vivir, gastando muchísimo dinero en medicina, y vino a liberación, ni siquiera a sanación. Él pensaba que tenía un demonio. Y cuando empezamos a orar, él vomitó toda clase de cosas, todo salió. Y él se sintió liberado. Volvió al doctor para obtener su próxima dosis de medicina. El doctor lo examina y de repente encuentra que no tiene más leucemia. 6 meses después vuelve a un chequeo. Ahora van 7 años que está completamente limpio. Su sangre está curada. Y he visto apnea del sueño, asma, artritis, tuberculosis, tantas enfermedades que fueron quitadas cuando el demonio se fue. Y número 10, muy rápido. Actividad paranormal. ¿A qué te refieres? Es cuando muchas cosas se mueven en tu casa, una cruz en la pared se cae, escuchas voces, ruidos, escuchas objetos, ves cosas constantemente que podrían ser una señal de que a veces hay un demonio que está controlando la casa, o de hecho podría ser una señal, si pasa todo el tiempo, es un demonio controlando tu vida, no solo la casa. Esas son 8 cosas que tú dices que la gente tiene que hacer, que eliminarse para cerrar las puertas a lo demoníaco.
¿Cuáles son las 8 cosas? La número 8 va a sorprender a mucha gente. La primera es objetos que se relacionan con prácticas paganas. Prácticas paganas sean, por ejemplo, de Norteamérica o de cualquier lugar del mundo asociadas con espíritus. Por ejemplo, atrapasueños. Eso es uno grande. La gente realmente los usa para atrapar sueños. Los atrapasueños son atrapadores de demonios. Eso es lo que son. Y si los eliminas, experimentarás libertad. Mucha gente tiene demonios por causa de esto. También símbolos de la New Age, libros, objetos, cartas de tarot. El tercero son símbolos y libros que representan brujería, como tabla de Ouija y tantas otras. El siguiente son hechizos de buena suerte, cristales, todo eso. Cualquier cosa que te prometa recibir buena suerte. Hay 2 fuentes de poder. Hay un poder santo o un poder no santo. Cualquier cosa que te prometa poder y que no venga del Espíritu Santo, viene de la otra fuente. Y la otra fuente son los demonios. El quinto son símbolos e imágenes, estatuas de otras religiones. Muchas veces esos ídolos dicen, es un pequeño Buda, pero en realidad esos ídolos tienen espíritus malignos detrás, que empujan falsas religiones y engaño. El sexto son los juegos demoníacos, por ejemplo, Calabozos y Dragones, o KFC, que está haciendo sociedad con Diablo, que básicamente tiene un demonio, Lilith, y estás tratando de luchar contra ese demonio en el juego, con hechicería y cosas, pero no luchas contra los demonios con brujería, ni en un juego. Encuentras demonios en la vida real, expulsándolos en el nombre de Jesús. El séptimo son las películas y la música que tienen horror, extrema violencia, inmoralidad sexual, especialmente pornografía. Esas cosas pueden abrir puertas a demonios. Oramos por gente que tuvo un demonio que entró en un cine. Por eso el entretenimiento, por la primera parte de entretenimiento es entrar, porque algo te entra. Lo octavo, sorprendente, la gente dice a veces, pero esto no puede ser. Pero te digo, ¿cuánta gente por la que oramos tuvo un problema quizás casándose o problemas en el matrimonio que tenían dones, regalos, cartas de sus ex? Así que le doy el coraje a la gente de que si se separaron en una relación, eliminen los regalos, eliminen las notas, eliminen todas las cosas, especialmente si la relación fue tóxica y de control, porque esas cosas pueden todavía mantener una atadura de alma que te puede alejar de avanzar. Y sé que la gente de la New Age usa mucho el pensamiento, la idea del alma, de los lazos de alma, pero de hecho es bíblica. La idea de atadura de almas es bíblica. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de Jonatán y David, podría ser en un buen caso cuando marido y mujer se convierten en uno, pero cuando desarrollas esto con una persona que no camina contigo en tu futuro y tienes estos objetos, regalos, joyas, muchas veces que mantienen a esa atadura intacta. Cuando la relación se corta, tienes que desconectar y tirar esos objetos. Si tienes cualquiera de esas cosas, elimínalas, de cualquier modo, como sea. Vlad, solo nos queda algo de tiempo y cuéntanos, dile a una persona que está viendo esto ahora y puede haber reconocido alguna de estas 10 señales en su vida, o que puede que hayan abierto una puerta y que quizás tengan algunas de esas cosas en su casa que has mencionado. ¿Qué pueden hacer para ser liberados? Dios no quiere que vivan con un demonio. Él quiere que vivan libres. Lo primero que deben hacer es que debes reconocer que tienes un problema. Lo segundo es que tienes que arrepentirte, poner tu confianza en Jesucristo. Arrepentirte de cualquier pecado que conozcas y también de pecados de tus ancestros que quizás hayan dedicado a ti o a toda tu familia a Satán. No quiere decir que este arrepentimiento te salvará a ellos, pero sí te desconectará de sus decisiones. Debes renunciar a toda conexión conocida con lo oculto y con cualquier atadura de alma y promesas o votos que hayas hecho al estar en ese estilo de vida. La cuarta es, debes remover objetos que sean demoníacos, objetos que te conecten con ese mundo. Lo quinto es soltar el rencor. Uno de los más grandes fortalezas que el enemigo tiene es el rencor. Cuando tú eliminas el rencor y también tienes que reprender al diablo, puedes experimentar libertad ahí mismo en tu casa, en tu cuarto, justo ahora. Si sigues estos pasos prácticos, el Espíritu Santo vendrá y te liberará. De hecho, oremos ahora.
Simplemente estira tus manos hacia la pantalla que estás viendo o simplemente recibe esta oración. Padre, te agradezco en el nombre de Jesús que la libertad es nuestra, que la liberación es el pan de los niños. Ahora mismo toma autoridad por sobre todo espíritu impío, atormentando, acosando a la persona que está viendo este video. En el nombre de Jesucristo, yo comando que ese espíritu maligno salga ahora mismo, que salga en el nombre de Jesús. Cual sea la razón o puerta abierta por la que has entrado, la revocamos ahora mismo y comandamos que salgas ahora mismo y que tú seas libre en el majestuoso nombre de Jesús. Toma una gran respiración y expúlsalo. Está saliendo ahora mismo. Dios te está liberando ahora mismo en el nombre de Jesús. Si tú conoces a Jesús, la Biblia dice, más grande es aquel que está dentro tuyo que aquel quien está en el mundo. Tú tienes el poder dentro tuyo para venir en contra de estos demonios y expulsarlos de tu vida. Si no conoces a Jesús, necesitas comenzar por ahí, aceptarlo a tu vida hoy. Y si quieres seguir y tener más recursos de Vlad, él tiene un website, pastorvlad.org, y hay un montón de contenido y recursos gratuitos ahí para ti.